Bueno, os voy a leer el capítulo 12 y 13 del libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Capítulo 12. De las diferentes clases de milicia y de los soldados mercenarios. Después de hablar en particular de todas las especies de principados sobre las cuales me había propuesto discurrir, considerando en algunos aspectos las causas de su buena o mala constitución y mostrando los medios con que muchos soberanos trataron de adquirirles y conservarlos. Me resta ahora reflexionar acerca de los ataques y las defensas que pueden ocurrir en cada uno de los estados de que yo he hecho mención, porque los principales fundamentos de todos los estados, ya antiguos, ya nuevos, ya mixtos, ya están en las armas y en las leyes. Y como no se consiguen leyes más a base de armas buenas, dejaré a un lado las leyes y me preocuparé de las armas. Pero las armas son que un príncipe defiende su estado, pueden ser tropas propias o mercenarias, auxiliares o mixtas, y me ocuparé por separado de cada una de ellas. Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas. Si un príncipe apoya su estado en tropas mercenarias, no se hallará seguro nunca, por cuanto estas tropas carecen de unión, ambiciosas, indisciplinadas, infieles, fanfarronas, en presencia de los amigos y cobardes frente a los enemigos. No tienen temor de ellos ni buena fe con los hombres. Si un príncipe con semejantes tropas no queda vencido, es únicamente cuando no hay todavía ataque. En tiempo de paz depojan al príncipe y en el de guerra dejan que le despojen sus enemigos, y la cosa de esto es que no hay más amor ni más motivo que las apegue al príncipe que su escaso sueldo, el cual no basta para que se vuelvan a morir por él. Se acomodan a ser soldados suyos mientras no hacen la guerra, pero si ésta sobrevive, huyen y quieren retirarse. No me costaría mucho trabajo persuadir a nadie de lo que acabo de decir, puesto que la ruina de Italia en estos tiempos proviene de que por espacio de muchos años delegó confiadamente su defensa en tropas mercenarias que lograron en verdad algunos triunfos en favor de tal o que cual príncipe peninsular, y que se mostraron valerosas contra varias tropas del país, pero que a la llegada del extranjero manifestaron lo que realmente eran, valían y significaban. Por eso Carlos VIII, rey de Francia, halló la facilidad de tomar a Italia con Grea. Y quien dijo que nuestros pecados fueron a causa de ellos, dijo verdad y tuvo razón, pero nunca fueron los pecados que él creía, sino los que yo mencionaba, y como estos pecados caían sobre la cabeza de los príncipes, sobre ellos también recayó el castigo. Quiero mostrar todavía mejor la desgracia de que el uso de semejante especie de tropas acarrea. O los capitanes mercenarios son hombres excelentes o no lo son. Si lo son, no puede el príncipe fiarse de ellos, porque aspiran siempre a levantar a la grandeza, sea oprimiéndole a él, que él es el dueño suyo, sea oponiéndole a los otros contra sus intenciones. Si el capitán es un hombre de valor, causa comúnmente su ruina. Y por si alguien replica que todo capitán que mande tropas procederá del mismo modo, sea o no mercenario. Mostraré cómo las tropas mercenarias deben emplearse por un príncipe o por una república. El príncipe debe ir en persona a su frente y practicar por sí mismo el oficio de capitán. La república debe enviar a uno de sus ciudadanos para mandarle, y si desde las primeras acciones de guerra no manifiesta bélica capacidad, debe reemplazarse por otro. Si por el contrario se manifiesta apto marcialmente, conviene que la república le contenga por medio de sabias leyes para impedirle pasar a su punto de que le haya fijado. La experiencia enseña que únicamente los príncipes que poseen ejércitos propios y las repúblicas que gozan del mismo beneficio triunfarán con facilidad, en tanto que los príncipes y las repúblicas que se apoyan sobre ejércitos mercenarios no experimentan más que reveses. Por otra parte, una república cae menos fácilmente bajo el yugo del ciudadano que manda y que quisiera esclavizar, cuando está armada con sus propias armas, que cuando no dispone más que ejércitos extranjeros. Roma y Esparta se conservaron libres por su propia armas por espacio de muchos siglos, y los suizos, que están armados pues de la misma manera, se mantienen también libres en alto grado. Pero que mira los inconvenientes de los ejércitos mercenarios de la antigüedad. Temo el ejemplo de los cartagineses, que después de la primera guerra con los romanos acabaron siendo subgozados por sus soldados a sueldo. No obstante ser cartagineses, los capitanes habían sido Filipo de Macedonia, nombrado capitán de las tenemos a la muerte de Epaminondas. Lo llevó al triunfo, es cierto, pero a continuación del triunfo los esclavizó. Constituidos los milaneses en república, tras el fallecimiento del duque Felipe y Visconti, emplearon cuanto los venecianos a Francisco Esforcias y a sus tropas paganas de Escorcia. Luego que hubo vencido a los venecianos, el cardenal se unió con ellos contra los milaneses, que sin embargo eran sus amos, cuando el otro Esforcia, padre de Francisco, estaba a su sueldo de la reina de Nápoles. La abandonó de repente y ella quedó tan desarmada que, para no perder su trono, se vio precisada a echar con los brazos del monarca de Aragón.
Los venecianos y los florentinos extendieron su dominación con armas alquiladas durante los años últimos y los capitanes de estas armas no se hicieron principales de Venecia y con ellos se defendieron bien ambos pueblos. El de Florencia, que tuvo más particularmente esta dicha de dar gracias a la suerte, que de manera singular le favoreció. Entre aquellos valerosos capitanes que podían ser temibles aún no tuvieron la dicha de haber ganado batallas y otros encontraron obstáculos sin superar en su ruta. Algunos orientaron hacia otra parte su ambición. El número de los primeros se contó Juan Acat, capitán inglés, que al frente de 4000 hombres de su nación peleó por cuenta de los gibelinos de Toscana, y sobre cuya fidelidad no cabe formar juicio. Por no haber sido vencedor, pero contra a todo el mundo en que si hubiese salido, los frentes habrían quedado a su discreción y Jacobo Scorcia no invadió los estados que le tenían a sueldo provino que encontró siempre frente hacia las bracechis que le contenían a la vez que les contenían también ellos. Por último, San Francisco Scorcia, que ya vimos, destruyó la República de Milán y se hizo procurador allí, que orientó efectivamente su ambición hacia la Lombardia, donde que Horacio decía la suya hacia los dominios de la iglesia y nacía contra cuya reina Juana II peleó después de haberse apoderado de Perusa y de Montana en los estados pontificios. Pero vamos a hechos más cercanos a nosotros y tomemos la época en que los florentinos eligieron por capitán suyo a Pablo Vitelli, varón habilidoso y que había adquirido grande reputación a pesar de que nació en condición vulgar. Quien negara que si se hubiera probado en pieza sus soldados, por muy valientes que fuesen, habían tenido por conveniente continuar a su lado. Hubiera pasado a sueldo del enemigo, no habría sido posible remediar cosa de cuna, puesto que haciéndole conservado por capitán era natural que le obedecieran sus tropas. Si condenaran los progresos conseguidos por los venecianos, se verá que algunos obraron con seguridad y con gloria, mientras ellos mismos hicieron la guerra, intentando nada contra la tierra firme, yendo su nobleza al cuidado de pelear valiosamente con hombres de pueblo bajo armado. Pero cuando se pusieron a luchar en tierra firme, siguieron los estilos del resto de Italia, se resolvieron de legiones pagadas y perdieron todo su valor. Comienzo de su adquisición no desconfiaron mucho de aquellas tropas de mercenarios porque no poseían entonces en tierra firme un país considerable y porque gozaban todavía de respetable reputación. Más luego que se habían engrandecido bajo el mando del capitán, recibieron muy pronto el error en el que habían incurrido. Viendo que aquel hombre tan valiente como él dejarse derrotar al defenderse contra el duque de Milán, su soberano natural, y sabiendo además que en tal guerra se conducía con tibieza, comprendiendo que ya no podrían triunfar con él, pero como hubieran corrido el riesgo de perderlo querido y si hubiesen licenciado a dicho capitán, que se hacía pasado del servicio del enemigo y como por otra parte la prudencia no les permitía dejarle en su puesto. Tomaron la resolución de hacerle parecer para conservar lo ganado. Tuvieron a después capitanes Bartolomé Coleoni de Berga, a Roberto de San Severino, el conde de Pitigliano y a otros semejantes que les auguraban menos ganancias que pérdidas, como sucedió en Baila, donde en una sola batalla fueron despojados de adquisiciones que les había costado 800 años de enormes fatigas. De uso de todo ello que son tropas mercenarias, las conquistas son leales, tardías, ilimitadas y los fracasos bruscos, repentinos e inmensos, ya que esos ejemplos se han conducido a hablar de Italia, en que hace muchos años que se utilizan semejantes tropas quiero tomar de más arriba lo que les conviene a fin de que, habiendo dado a conocer a su origen y su desarrollo, pueda reformarse mejor de su uso. Desde luego hay que traer la memoria como en los pasados siglos Italia, después de echar su seno al emperador de Alemania y ver el Papa que una gran dominación temporal entre ella, se encontró dividida en varios estados. En las ciudades más importantes se armó el pueblo contra los nobles, quienes favorecían el comienzo por el emperador, oprimían a los restantes ciudadanos, mientras que el Papa auxiliaba aquellas rebeliones de la plebe. Para adquirir valimiento de las cosas terrenas, en otras muchas ciudades se elevaron diversos individuos a la categoría de príncipes suyos. Con aquello cayó casi toda Italia bajo el poder de los papas, sin más excepción que algunas repúblicas, y no estando habituados ni los pontificios ni los cardenales a la profesión de las armas, debieron de tomar a sueldo tropas extranjeras. El primer capitán que puso en crédito a estas tropas fue el romagnol Alberico Como, en cuya escuela se formaron entre otros varios aquel Bracio y aquel Sforza, que fueron después los árbitros de Italia.
Tras ellos vinieron todos aquellos otros capitanes que hasta nuestros días mandaron los restos de nuestra vasta península, y el resultado de su valor fue que, a pesar de él, nuestro hermoso país pudo ser recorrido literalmente por Carlos VIII, tomado por Luis XII, sojuzgado por Fernando el Católico e insultado por los suizos. El método seguido por tales capitanes consistía principalmente en privar en toda consideración la infantería, y logrando así porque no poseían estado alguno, no podían limitar y sostener a muchos hombres de a pie, y por ende la infantería no les preocupaba gran renombre. Presionan la caballería, cuya cantidad estaba en proporción con los recursos del país, que había de mantenerla, y que en él tanto más honrado cuanto más fácil resultaba su satisfacción, sustentación. Las cosas llegaron hasta el punto de que en un ejército de 20.000 hombres no se contaba los mismos infantes. Además se habían esforzado todo lo posible para desterrar de sus soldados, y decidimos las penalidades y el miedo, introduciendo el uso de no matar a las refriegas y limitándose a hacer prisioneros sin degollarlos de noche. Los de las haciendas no iban a comprar con las sierras, y los de las sierras no volvían a las haciendas, no hacían fosas ni empatizaban alrededor del campo y no moraban allí durante el invierno. Todas estas cosas permitidas por la disciplina militar de los referidos capitanes las imaginaban esto para ahorrarse de fatigas y peligros, pero con semejantes precauciones condujeron a la esclavitud y al envilecimiento.